Estamos en uno de los salmos más conocidos, que es el Salmo 91. Salmo 91, donde habla acerca de la protección del justo. La protección del justo. Dice así: el que habita al abrigo del Elión, o sea, el Altísimo, morará bajo la sombra de El Shaddai. Mire usted qué títulos tan enormes hay aquí. Primero dice el que habita al abrigo del Elión, y luego morará bajo la sombra del Shaddai. Diré yo a Yahweh, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim en quien confío. Él te librará del lazo del pajarero y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Por cuanto has puesto a Yahweh, que es mi refugio, a Elión, por habitación tuya. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Sobre las palmas te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y haré que vea mi salvación. Amén. Entonces, esta porción, hermanos, a partir del verso 5, que habla del terror nocturno, habla de la saeta que vuela de día, la pestilencia que anda en oscuridad y la mortandad que en medio del día destruye. Entonces, aquí está hablando prácticamente de 4 plagas y está hablando de 4 modos de cómo funcionan los demonios y los espíritus inmundos en el mundo espiritual y en el mundo microbiológico. O sea, las cosas que no se ven por su tamaño pequeño. Entonces aquí menciona los 4. El terror nocturno, la saeta que vuela de día, la pestilencia que anda en la oscuridad y la mortandad que en medio del día destruye. Ya luego en el 7 habla acerca del resultado o el efecto de estas 4 cosas. Van a caer 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Este texto, verás la paga de los impíos, se está refiriendo a los tiempos de la gran tribulación. ¿Ok? Al tiempo de la gran tribulación. O sea, es muy, muy interesante, por ejemplo, hacer un estudio del Salmo 91, del Salmo 23, del Salmo 19, del Salmo 24. Estos son unos salmos que merecen hacer un estudio porque son proféticos, son muy proféticos y son salmos de carácter, algunos de ellos de carácter científico, o sea, muy profundos. Baruch Hashem. Mire usted que aunque llevamos mucho estudiando,
todavía nos falta mucho por aprender y por saber también acerca de las escrituras. Bendito sea su nombre. Muy bien. Ahora vamos a mirar acerca de los patronos de las naciones. O sea, no solamente las personas tienen sus ángeles guardianes o sus querub o los protectores. La palabra en hebreo es querub, que significa protector. En el argot católico o cristiano lo llamaron los ángeles guardianes, el ángel guardián o el ángel de la guarda. Así le dicen popularmente, al menos aquí en Colombia. Deducimos esto, hermanos, como lo aparece en el libro de Daniel, capítulo 10, verso 20 y 21, donde cada una de las 70 naciones de las que está compuesto el mundo tiene un ángel guardián, al que normalmente se le denomina príncipe. Príncipe. Ahora, más enfáticamente, estos querub o estos príncipes, que también les hemos llamado los territoriales, los ángeles territoriales. La mayoría de estos ángeles tienen la misión de acusar a Israel delante del Eterno. ¿Ok? O sea, nunca pensemos de que porque el Eterno mismo haya puesto un ángel territorial para encargarse de una nación, no necesariamente ese ángel tenga que ser bueno. No, no, de ninguna manera. Son ángeles que tienen cierta libertad de acción y dentro de esa libertad que ellos acusan, entonces ellos se lo pasan acusando a Israel delante del trono, delante del Eterno. ¿Ok? O sea, por eso fue lo impresionante cuando Jacob tuvo aquel sueño de la escalera, que él vio ángeles que subían, que bajaban y otros que subían por las escaleras. O sea, esta visión es muy importante para nosotros porque ahí es donde marca el inicio, prácticamente, donde marca el inicio del establecimiento de los imperios en el mundo y de todas las naciones, la gran mayoría de ellas enemigas del pueblo del Eterno. ¿Ok? Vamos a mirar en Daniel. No hay que desechar ningún texto, sino leerlos todos. Daniel capítulo 10, verso 20 y 21, dice: Él me dijo, ¿sabes para qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para luchar contra el príncipe de Persia y al terminar con él vendrá el príncipe de Grecia. Pero te declararé lo que está escrito en el rollo de la verdad. Nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Acuérdese que Miguel es el ángel custodio, el protector, el guardián de Israel. Este ángel fue establecido desde los principios del mundo. Simplemente que cuando Israel, él comienza su actuar prácticamente en Génesis, allá en el Edén, cuando se va y empieza a guardar a todos los descendientes de Adán, que el Eterno sabía iban y ahí se iba a establecer la descendencia hasta que llegaran a Jacob y a la nación de Israel. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, Miguel, nosotros vemos siempre que leemos las escrituras que Miguel siempre ha figurado ahí. ¿Ok? Como protector, como guardián. Y en este momento, aunque han transcurrido ya
5.000 años y punta, este ángel sigue siendo el mismo que guarda a Israel. Solo que ahora, pues, me imagino que tiene mucho trabajo, porque no solamente guarda a Israel allá en la tierra de Israel, sino que guarda a todos los israelitas que están esparcidos por todo el mundo. Cuando hablamos de un israelita esparcido por todo el mundo, ya no estamos hablando de un pasaporte, de una nacionalidad allá en el Estado de Israel, sino que estamos hablando de un pueblo que está disperso por todo el mundo y cuya única carta de presentación es la Torá, o sea, el guardar la Torá, celebrar las fiestas del Eterno y la fe en Yeshua. ¿Ok? O sea, se está hablando de un pueblo en medio de muchos pueblos, porque eso es Israel en este momento, un pueblo en medio de muchos pueblos. Bendito sea su nombre. Entonces, este querub, este ángel llamado Miguel, es el que está a cargo del pueblo hebreo y de sus descendientes para la gloria del Eterno. Por eso dice, nadie me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Vuestro príncipe. Amén. Baruch Hashem. Ahora, los sabios dicen que en el futuro vendrán los ángeles guardianes de las naciones ante el santo diciendo, o sea, acusando a Israel de la siguiente manera. Dice, Señor del universo, estos, hablando de los hebreos, estos han hecho idolatría como aquellos. Estos han sido libertinos como aquellos. Estos han derramado sangre como aquellos. ¿Por qué, pues, estos bajan al Gehenna y ellos no? ¿Ok? Y ellos no. Entonces el Eterno le responderá, si esto es así, que baje cada nación con su Elohim al Gehenna, pues está escrito, porque cada pueblo camina en nombre de su Elohim. Eso está en Miqueas capítulo 4, verso 5. O sea, está haciendo una acusación porque ustedes saben que, por ejemplo, la mayoría de nosotros en algún tiempo fuimos idólatras. El mismo pueblo de Israel practicante también tuvo su tiempo de idolatría, sus caídas, sus bajones, pero el Eterno nunca los desechó. El Eterno nunca los echó de sí mismo, sino que siempre los atrajo. Y también porque la Torá, hermanos, hay una cosa que yo quiero que tengamos en cuenta nosotros. Hay personas allá en el catolicismo o en el cristianismo que se apartan y jamás en sus vidas vuelven a lo que ellos practicaban. En cambio, hermanos, nosotros que hemos entendido que esto es lo último, lo más grande, o sea, descubrir la Torá, aprender lo que estamos aprendiendo, vivir lo que estamos viviendo, siendo humanos, siendo personas con errores, pero somos conscientes de que esto es lo más grande que nosotros hayamos podido descubrir. O sea, es difícil que una persona habiendo conocido esto que nosotros estamos conociendo ahora, vuelva atrás. Es difícil. Pues estamos hablando de alguien que realmente conoció y vivió. Yo sé que hay gente que entra y brega y está un tiempito bregando ahí y no son capaces, hermanos, porque Jesús mismo lo dijo. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Ok? Entonces, viene ese fenómeno de que hoy en día uno a veces se pregunta, ¿podré yo más adelante conocer algo más grande y más sublime que esto? No lo hay. Esto es lo último. Esto es lo último. ¿Ok? Porque algo más grande que la verdad de la Torá,
que entender el funcionamiento de la Torá no lo hay, hermanos. La gente de afuera cambia de iglesia, cambia de denominación, cambia de un lugar para otro, y mucha gente se lo pasa así en esa tónica, cambiando de iglesia. Pero nosotros no cambiamos el Shabbat, porque sabemos que el Shabbat es la máxima expresión y es el inicio de cosas muy grandes en la vida de un ser humano, el Shabbat. De ahí, del Shabbat para adelante, todo es extraordinario, magnífico, maravilloso. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, Jacob en el sueño de la escalera vio a los ángeles guardianes de Babilonia, de Media, de Persia, de Siria, de Roma, porque estos fueron los pueblos que, siendo potencias mundiales, fueron los que más se levantaron en contra del pueblo hebreo. Entonces, por eso el Eterno permite que Jacob tenga aquel sueño y reciba esa revelación, porque eso es una revelación tenaz. Ver los imperios futuros representados por sus ángeles guardianes, por sus protectores y conocerlos. Lo que nadie ha visto, Jacob lo vio. Porque una cosa es uno ver el simbolismo de un imperio, de Roma con sus ejércitos, de Grecia con la filosofía, de Persia con sus atrocidades y sus jardines y sus monumentos y todo eso, igualmente Babilonia, pero otra cosa es mirar más allá de esos imperios y ver al querub, al territorial, al que realmente gobernaba en esos imperios, en esas naciones. ¿Ok? Baruch Hachón. Por eso, Nachman comenzó su interpretación sobre un texto y dijo: pero tú no temas, siervo mío Jacob. Jeremías 30:10. Pero se refiere a Jacob, de quien está escrito: luego tuvo un sueño y aquí que era una escalera que se apoyaba en la tierra y cuyo remate tocaba los cielos, y ve allí que los ángeles de Elohim subían y bajaban por ella. ¿Ok? Pero vamos a mirar el del Jeremías 30:10. Jeremías 30:10 dice: tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Yahweh, ni te atemorices, Israel, porque aquí yo te salvo del país remoto y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Yahweh. Destruiré a todas las naciones a donde te he dispersado, pero a ti no te destruiré. Te corregiré con mesura, pero de ninguna manera te dejaré impune. ¿Ok? O sea, aquí es una palabra profética donde el Eterno promete destruir a todas aquellas naciones donde estuvo el pueblo. ¿Por qué habla de destruir estas naciones? Porque dentro de estas naciones, cuando el pueblo hebreo estuvo en medio de ellos siempre los trataron mal. Se aprovecharon de ellos, pero a la final los trataban mal. ¿Ok? Entonces, esto siempre ha sido una constante a través de los tiempos, porque el pueblo hebreo es un pueblo que está marcado para ser menospreciado. Entonces el Eterno en su momento, en su tiempo, él va a juzgar esas naciones, las va a hacer desaparecer. ¿Ok? Que eso lo tenemos ya hoy en día, una evidencia muy abrumadora. O sea,
Egipto tuvo su gloria, sus pirámides, sus esfinges. Ahora Egipto es solamente historia, historia patria. Babilonia con sus grandes jardines colgantes, con su organización, con su extensión tan grande en el mundo conocido en aquella época, hoy en día no existe, ni va a existir. O sea, ni Babilonia, ni Persia, ni Media, ni Siria, ni Roma, ni Grecia se van a levantar en un futuro. Como imperios no van a volver a existir. Hoy en día existe Grecia ya como un país normal, pero que sea un imperio poderoso, eso no vuelve. No vuelve. Bendito sea su nombre. El único pueblo que está ahí campante y sonante, triunfante, caminando en este camino glorioso y poderoso de la Torá, del Shabbat, de las fiestas, es el pueblo hebreo, que ha sobrevivido históricamente a través de la historia a todos estos pueblos. Ellos fueron minoría en su tiempo. Y hoy en día Israel sigue siendo un pueblo chico. Usted ve el mapa, en un mapa lo que es Judea, en este momento el Estado de Israel es un estado chiquitico, rodeado de semejantes países inmensos, y todos con el respetico hacia Israel, solamente hablan mal, amenazan y dicen cosas, insultan, el antisemitismo y todas aquellas cosas, pero Israel sigue adelante. Es una cosa que la gente trata de ignorar, de mirar para otro lado, de pasar la página rápido. Pero Israel, hermanos, hablando técnicamente, la única potencia en el mundo que ha existido y va a existir y existirá por el resto de los años y de los siglos es Israel. Israel es, ha sido y será una potencia mundial. ¿Ok? Por eso el antisemitismo no tiene cabida para nosotros. O sea, yo cuando me doy cuenta de alguna persona que es antisemita, que trata de mofarse y de burlarse del pueblo hebreo, de la Torá, yo lo tengo de lejitos. Hago el corte con esa persona, con un antisemita. ¿Ok? Ah, es que es mi pana, que es mi amigo. No importa que sea su amigo, haga el corte, hermanos. ¿Por qué? Porque esa persona, no pensemos ni digamos que es un ignorante, no. Cada uno hace y dice sus cosas conscientemente lo que dice. Pero arriba de eso y detrás de ese comportamiento hay un espíritu, que eso es lo que nosotros debemos de mirar, que es el espíritu de Amalek. ¿Ok? El espíritu de Amalek. A mí me extraña en muchos lugares de raíces hebreas y también dentro del mismo judaísmo que desconocen esta parte. O sea, son personas que de pronto les gusta mirar solamente hasta donde alcanza su vista literal, hasta donde alcanza sus ojos. Pero nosotros, hermanos, estamos aprendiendo a mirar más allá. Estamos aprendiendo a trascender. O sea, estudiando la Torá, pero con trascendencia. O sea, mirando más allá de las cosas. Lo que yo decía ahora de lo que vio Jacob en aquel sueño. Porque el Eterno no le mostró a Jacob las pirámides de Egipto, ni el gran panteón romano, ni el gran panteón griego, que eso todavía existe allá, ni las pirámides allá están todavía, viejitas y holladas por el tiempo, pero ahí están. Ni las ruinas de Babilonia tampoco se las mostró a Jacob, de lo que iba a quedar de Babilonia. O sea, nosotros no nos detenemos a mirar esos vestigios de lo que fue un imperio. El Eterno nos está enseñando a mirar, a trascender más allá. Por eso el Eterno le mostró a Jacob los territoriales, o sea, esos ángeles
que estaban a cargo de estas naciones que fueron vencidas, que fueron derrotadas, en pro de guardar y de preservar al pueblo hebreo, al pueblo del libro, al pueblo de la fe única, porque eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos el pueblo del libro y el pueblo de una fe especial, no una fe común, una fe especial. ¿Ok? Y el pueblo del libro, hermanos, la Torá. O sea, a usted no le dé pena, no le dé vergüenza hablar de la Torá, porque hay gente allá afuera que se creen pues maestros o se creen muchas cosas y discriminan y se burlan de la Torá, porque son unos ignorantes. ¿Ok? Pero nosotros que sabemos que Yeshua es la Torá y que la Torá es Yeshua, eso nos debe llevar a nosotros a ser defensores de la fe, a ser defensores de la Torá, ¿ok? Porque la Torá es el código, la Torá es el camino, la Torá es la forma que creó el Eterno para acercarnos y estuviéramos en comunión con Él, ¿ok? Solamente que hemos entendido en este tiempo que Yeshua es la misma Torá a través de ese texto allá en Juan, cuando dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso nosotros hoy en día entendemos, porque Yeshua decía, si guardáis mis palabras, si guardáis mi palabra, en esto conoceré que sois mis amigos, en que guardéis, él nunca decía los mandamientos, no, mis mandamientos, ¿ok? Mi palabra. ¿Se da cuenta? Es bueno entender las cosas más claramente a través de esa óptica, de ese esclarecimiento de lo que realmente Yeshua está hablando y está diciendo. Baruch Hashem. Entonces, el destino de estos ángeles guardianes de las naciones que guardan están íntimamente relacionados. Por ejemplo, el responsable de perseguir a los israelitas, el guardián de Egipto. El texto habla de este ángel y no tanto de Faraón. Por eso dice, el príncipe de Egipto vino para destruirlos. No está hablando de un hijo de Faraón, no. O del mismo Faraón, no. Está hablando del ángel territorial, el que realmente gobernaba Egipto. Por eso en el texto de Éxodo 14:23, Éxodo 14:23, dice, y Egipto los persiguió. ¿Ok? O sea, cuando uno va al texto hebreo y lee este relato, cuando Israel salió de Egipto, uno empieza a ver unos textos ahí todos curiosos, todos escritos de una forma particular. Porque dice que y Egipto los persiguió. O sea, aquí está hablando es del custodio de Egipto, el ángel. O sea, los hebreos, hermanos, ellos vieron cosas sobrenaturales, porque el Eterno permitió que ellos vieran al territorial de Egipto cuando venía en el aire persiguiéndolos a ellos. Ellos lo vieron. Claro, tuvieron el privilegio de verlo, pero también les dio mucho más miedo, porque ellos no vieron a una persona montando en un caballo como un faraón, como lo haría Faraón, sino que ellos vieron a una entidad que volaba en el aire y que venía desde el aire a atacarlos a ellos con mucha furia. ¿Ok? Por eso dice, por esta razón, el Eterno no pide cuenta a una nación sin antes derribar a su ángel custodio en lo alto. Como aprendemos en el episodio del Mar Rojo,
donde primero arrojó al ángel de Egipto al mar y luego los egipcios lo siguieron. Por eso en los salmos leemos, y a sus nobles con ferreos grilletes. Salmo 149, 8. Vamos a leer esta palabra. Salmo 149, 8. Dice, pero vamos a leerlo a partir del verso 7 para entenderlo mejor. Dice, para tomar venganza entre las naciones y dar castigo a los gentiles, para aprisionar a sus reyes con grilletes y a sus nobles con cadenas de hierro. Ejecutar la sentencia será la honra de todos sus santos. Aleluya. Ustedes recuerdan que en una clase pasada sobre este mismo tema estuvimos hablando de que los creyentes, los justos, son los que van a juzgar los ángeles. A juzgar los ángeles. Está hablando de los ángeles aquellos que cayeron, los 200, lo de Génesis 5 y 6, que de ahí salieron los nefilim, los nefileos, los gigantes, a estos ángeles, pero también está hablando de estos custodios territoriales que van a ser juzgados por los creyentes. Amén. Por eso dice, para aprisionar a sus reyes con grilletes y a sus nobles con cadenas de hierro. Baruch Hashem. Mano, 1 Corintios 6, 3. Vamos a mirar el texto. Es el texto que estaba hablando. 1 Corintios 6, 3 dice. Pero vamos a leerlo a partir del verso 1 para entenderlo mejor. ¿Se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio ante los injustos? O sea, ante los impíos y no ante los kadosh. ¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿sois incapaces de juzgar los casos más triviales? ¿Ok? Entonces dice el verso 3, ¿o no sabéis que juzgaremos a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Mire que Pablo dice en tono personal, ¿no sabéis que juzgaremos a los ángeles? O sea, Pablo aquí está hablando de situaciones, problemas que se presentan entre los creyentes, que el apóstol recomienda que no es bueno un creyente por alguna situación demandar o llevar a una corte a otro hermano. Entonces dice, ¿cómo nos atrevemos a ir a juicio delante de un impío? O sea, un juez de la República. Que eso no está bien visto. Entonces dice, verso 2, ¿no sabéis que los santos van a juzgar al mundo? ¿Se acuerda el texto que leímos? Y se levantaron tronos y les fue concedido juzgar. Esto está en Apocalipsis, está este texto, habla de los tronos y habla de juzgar. Les dio potestad de juzgar. Está hablando de este texto que está aquí hablando Pablo a los Corintios. Por eso dice, si el mundo es juzgado por vosotros, va a ser juzgado por nosotros en un futuro. Somos incapaces hoy en día de juzgar los casos más triviales entre nosotros mismos. ¿Ok? ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio contra cosas de esta vida y ponéis como jueces a los que nada representan a la Keilah, o sea, a la congregación. Entonces, siempre es viable y es normal
juzgar las cosas, los problemas, hacerlo entre nosotros mismos. Por eso en las congregaciones siempre hay una junta local, una junta de ancianos, donde se dirimen los problemas que puedan haber en la congregación entre los hermanos. Entre los hermanos. ¿Ok? Muy interesante esta parte. Pero lo bueno de rescatar de ahí es cuando dice de que si los ángeles han de ser juzgados por vosotros, estamos hablando de jerarcas, estamos hablando de cosas muy grandes, de entidades muy grandes, pero nosotros los vamos a juzgar. ¿Ok? Mire usted cómo la posición en que el Eterno nos pone, bendito sea su nombre, y esto es palabra del Eterno, que está escrita por los Chalía, por inspiración del Ruach HaKodesh. Y esta es una palabra que, complementando con lo que hablábamos ahora, Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua. Usted sabe que la palabra dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Ok? Mi palabra no pasará. Bendito su nombre. Bueno, cuando los maestros dijeron, no está escrito los caballos y sus jinetes. No, dice, el caballo y su jinete precipitó al mar. ¿De quién está hablando acá? Éxodo 15:1 está hablando del ángel custodio. El caballo y su jinete precipitó al mar. O sea, cuando Israel sale de Egipto y empieza la persecución, el que va adelante no es Faraón. Paró, no es Paró. Es el ángel custodio. Va adelante. De una forma abierta, quiere destruir al pueblo. Entonces, el Eterno defiende al pueblo de este custodio, porque detrás del custodio viene ya un pueblo literal, viene Faraón y viene su ejército. Entonces, el Eterno permite, ¿sabe cómo hizo el Eterno con el custodio y con Faraón y con todos los varones de guerra egipcios? Como cuando usted quiere llamar un animalito para darle comida, piu, 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 y le hace así, echándole granitos de maíz, así atrajo el Eterno al ángel custodio a que persiguiera a los hebreos en medio del mar. Lógicamente, este custodio es un ser que flotaba, que volaba, no le hacía daño, no le afectaba nada si se hacía sobre el mar y todo eso, pero el Eterno, cuando el pueblo entra y empieza a caminar por el medio del mar, el Eterno derriba al custodio egipcio. Lo derribó. No vamos a decir que lo mató, porque un ángel no se puede matar, humanamente hablando. El Eterno es el único que lo puede destruir, pero el Eterno nunca hace eso, sino que los juzga y los encierra en algún lugar, los castiga, pero no matarlos. ¿Ok? Cuando él derriba al ángel, entonces ya se viene Faraón detrás, y si el Eterno derribó, como ¿se acuerda del texto que leímos? Derribar al hombre fuerte de la casa primero, para poder tener control de la casa. Al haber sido derribado el guardián de Egipto, ya ya Egipto queda completamente a merced de lo que pueda ocurrir. Por eso Faraón se fue con toda su locura, con su ejército, a tratar de caminar por donde no deben caminar los que no pueden caminar. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Porque hay personas que tratan de imitar al pueblo hebreo. Tratan de imitarnos a nosotros. ¿Ok?
Pero este camino, hermanos, es reservado solamente para aquellos a quienes pertenece y a quienes se les ha dado caminar por voluntad del Eterno por este camino. El Eterno abrió camino para Israel, no para los egipcios, como le ocurre. El camino que el Eterno sobrenaturalmente, milagrosamente abrió, un fenómeno, un milagro, abrir el mar en dos y crear un camino con agua aquí y agua aquí, 10, 15, 20, 30, 50 metros de altura de agua, bloques de agua gigantescos, al lado y lado, para que el pueblo del Eterno pase por ahí, que por ahí va a pasar un impío, que por ahí va a pasar otro que no es, que no le corresponde, que no es llamado para andar por ese camino. No pasa, hermanos. Los egipcios pensaron que si el pueblo, esos hebreos escuálidos, pasaron por ahí, nosotros también pasamos porque tenemos buenas carretas y buenos caballos. No les sirvieron ni sus buenos caballos, ni sus buenas carretas, carros de guerra. Hermanos, todos quedó sepultado en el mar. Todo quedó sepultado en el mar. Porque dice la Escritura, todo el que caminare o andare por este camino, por torpe que sea, no se extraviará de él. No se extravíe. Entonces, por eso es que el texto dice, el caballo y su jinete precipitó en el mar. Esto se refiere al ángel custodio de Misraim, de Egipto. Cuando los egipcios salieron para perseguir a los israelitas, estos alzaron sus ojos y vieron que el ángel guardián de los egipcios flotaba en el aire. ¿Dónde dice esto? Porque está escrito, Egipto venía en su persecución. Éxodo 14:10. Esto es su ángel custodio. Su ángel custodio. El ángel custodio de Egipto se llama Misraim. El ángel guardián de Persia se llama Dubiel. El ángel guardián de Edom, o sea, Roma, se llama Samael. La escritura lo menciona en Isaías 63:1, que dice, ¿quién es ese que viene de Edom? Rojos los vestidos de Bosra. De Bosra. Vamos a mirar el texto. Isaías 63. Dice, ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra, con ropas enrojecidas. ¿Quién es ese magnífico en sus vestiduras que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que sentencio con justicia, poderoso para salvar. ¿Ok? Está hablando de Yeshua. Pero también está hablando de Edom. Y Edom es el territorial de Roma. ¿Ok? Entonces ya tenemos, el de Persia se llama Dubiel, el de Edom se llama Roma, que es Samael. A mí me suena mucho Samael, hermanos, porque Samael fue el fundador de la ciencia gnóstica y todos sus derivados, porque de la ciencia gnóstica se derivaron muchas cosas, muchos credos, muchas creencias. Los que son los Rosacruces, los que son los de los caballeros de la mesa redonda, en fin, y ahí salieron un montón de cosas muy desagradables de Samael. Entonces, Samael fue el que escribió los principios gnósticos y él se llama realmente Samael Aún Beor. Así se llama, Samael Aún Beor. Que el Eterno los reprenda. Bueno,
Basados nosotros, hermanos, en el libro de Enoc, se especifican nombres y funciones de algunos ángeles. Por ejemplo, Baradiel. Baradiel es el príncipe del granizo. Barad. Barajiel es el que está a cargo de los rayos. Barak. Barak, príncipe del rayo. Galgaliel es príncipe de la rueda del sol. Galgal, la rueda del sol. Cocbiel es el príncipe que está a cargo de las estrellas. Cocab o Cocabim, de las estrellas. Lailahel es el príncipe de la noche. ¿Se acuerda el texto que leímos? Creo que fue el viernes, cuando estábamos hablando de la muerte. Ok, de Dumag. Guarda, guarda, que de la noche. Entonces la noche es el que está a cargo de la noche, se llama Galga. Lailahel. Matariel es otro que está a cargo de la lluvia también. Ofaniel es el que está a cargo de la rueda de la luna. Ofan, los Ofanim. Ramiel es el príncipe del trueno. Ram. Raziel es el príncipe del terremoto, el que está a cargo de los terremotos. Raaz. O sea, lo que es Barak, Barad, Galgal, Cocab, Laila, Matar, y Ofán, y Ram, y Raaz. Son los sujetos o lo que es controlado por este ángel que tiene el mismo nombre de lo que es controlado. Rajat, el príncipe de los planetas. Rajat. Rubiel, príncipe del viento. Salgiel, príncipe de la nieve. Selech. Samsiel es el príncipe de la luz del día. Samael es el príncipe de la tempestad. Saam, o sea, cólera. Saafiel es el príncipe del huracán. Saaf, que quiere decir furor. Furor. Sabuayel es el príncipe del torbellino. Sabuaj. Sabuaj. Siquiel es el príncipe de los cometas. Se llama Sik o Siquiel. Siquiel. Muy bien. Estos son algunos nombres porque existen muchos más, hermanos, porque acordémonos de que cada función de la naturaleza, de cómo funciona la naturaleza, tiene un ángel que está a cargo de eso. ¿Ok? De las cascadas, de los árboles, de los vientos, de la tierra árida, de la tierra húmeda, de la humedad, en fin, toda función natural que hay en el mundo, hay un ángel que está a cargo de esa función, de que todo funcione bien. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poco acerca de Miguel, este ángel custodio de Israel. Miguel. Aquí tenemos unas citas. Vámonos para Isaías 62. Yesajasu 62:6 dice:
Oh Jerusalén, sobre tus muros he emplazado centinelas. Nunca se descuidarán ni de día ni de noche. Los que invocáis a Yahweh, no os deis descanso. No les deis descanso hasta que la establezca, hasta que haga de Jerusalén la admiración de la tierra. Bueno, dice, sobre tus muros he emplazado centinelas. Está hablando de Miguel. Luego, en Isaías 6, capítulo 6, verso 6, dice, entonces vino uno de los serafines que voló hacia mí con un ascua en la mano que había tomado con unas piezas. Cuando habla de estos serafines, de este serafín, está hablando de Miguel. Miguel, porque cuando vamos al texto hebreo no dice serafín, sino que dice y Miguel vino a mí con un ascua en la mano que había tomado el altar con unas tenazas. Bueno, Salmo 103:20. Salmo 103:20 dice, bendecid a Yahweh vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. ¿Ok? Luego en el libro de Esther, capítulo 3, libro de Esther, capítulo 3, en el verso 8. Dice, entonces dijo Amán al rey Asuero, existe un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son distintas, ojo con esto, cuyas leyes son distintas a las de cualquier otro pueblo y no cumplen las leyes del rey, por lo que no conviene que el rey los tolere. Si parece bien al rey, decrétese su destrucción y yo pesaré 10,000 talentos de plata en manos de quienes manejan la hacienda, o sea, la DIAN, y para que los ingresen en los tesoros del rey. Ojo, ¿usted se acuerda de lo que estamos hablando ahora? Dijo Amán al rey Asuero o Ahasveros, existe un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Ojo, cuyas leyes son distintas a las de cualquier otro pueblo y no cumplen las leyes del rey, por lo que no conviene que el rey los tolere. Aquí sí está mintiendo. Pero lo que hay que resaltar acá es cuando dice cuyas leyes son distintas a las de cualquier otro pueblo. Está hablando de la Torá. ¿Ok? Entonces, este texto, hermanos, aunque es una atrocidad lo que se está planeando ahí este Amán, pero está diciendo una verdad la cual nosotros debemos de entenderla y de asimilarla y vivirla. Somos un pueblo que tenemos una ley, unas leyes que son distintas a las de los demás. ¿Ok? Estamos hablando del Shabbat, estamos hablando de los Kashrut, o sea, los kosher, estamos hablando de las fiestas del Eterno, nuestra esperanza.
pero hablemos en este caso de lo que son leyes y normas. O sea, el mismo Shabbat que nosotros celebramos, lo celebra el mismo Shabbat, lo celebran en cualquier parte del mundo el que está en esta esperanza. Es el mismo Shabbat, comienza a la misma hora y comienza de la misma manera, un pan y un vino. ¿Ok? Uno lo harán un ceder más largo, otro más cortico, otro mediano, pero se usa un ceder, un orden. El lavado de las manos, la bendición del vino, la bendición del pan. Eso es global. Amén. Baruch. Nadie nos tiene que estar acosando para que celebremos el Shabbat. Ni yo a nadie le estoy repitiendo, hermano, cuidado el Shabbat, no se olvide el Shabbat. No, nosotros no necesitamos que nos lo estén recordando, sino que automáticamente nosotros celebramos el Shabbat de una forma espontánea, automática, como algo muy normal y muy normal en la vida nuestra. Eso es ser un pueblo diferente. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, luego ahí mismo en el libro de Esther 7:7, dice, entonces el rey se levantó enfurecido del banquete y se fue al jardín del palacio, pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Esther, porque vio que el mal ya estaba determinado contra él de parte del rey. Cuando el rey volvió del jardín del palacio al aposento donde estaba bebiendo el vino, he aquí que Amán se había caído encima del reclinatorio en que Esther se había recostado, por lo que el rey exclamó, ¿acaso querrá también violar a la reina en mi presencia y en mi propia casa? No bien hubo salido tal exclamación de la boca del rey, cubrieron el rostro de Amán. ¿Por qué estamos mencionando este texto si aquí no hace mención explícitamente del ángel? Porque el ángel fue el que empujó a Amán para que cayera en el reclinatorio sobre la reina Esther. Que en ese momento el rey entraba, volvía otra vez del jardín y él vio a Amán en el momento de que estaba bregando a levantarse de ahí, porque eso es, imagínate, caer sobre la reina. ¿Eh? Y en un momento tan crucial, entonces, por eso ahí fue la sentencia de Amán. Pero un ángel fue el que lo empujó. Y este ángel fue el ángel que está de parte del pueblo hebreo, Miguel. O sea, ahí yo he escuchado algunos maestros rabinos sabios decir que este ángel solamente opera en el Estado de Israel solamente, que él no puede operar fuera del Estado de Israel. Pero por la escritura sí nos hemos dado cuenta de que este ángel, en aras de guardar al pueblo hebreo o a los descendientes o a la casa de Israel que está esparcido por todo el mundo, él tiene esa opción, tiene esa libertad de obrar y de estar en cualquier parte donde haya un pueblo que está bajo este camino, por el camino de la Torá, amparados en las palabras que acabamos de leer ahora, que mencionó el mismo Amán. Hay un pueblo que tiene unas leyes diferentes, que practica unas leyes diferentes a las de cualquier otro pueblo. Amén. Entonces, por eso a nosotros en la prensa o en la televisión o en la noticia no nos tienen por qué decir o recordar un viernes a las mediodía, las noticias del mediodía, hermanos, de las raíces hebreas, acuérdese que a las 6 comienza el Shabbat y todo eso. Nosotros no necesitan ni recordarnos,
ni que nos recuerde, ni que nos diga, nosotros lo sabemos claramente, porque esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza y esa es nuestra vida. Amén. Baruch Hashem. Ahora, Miguel es el príncipe de todos los ángeles, quien se destaca sobre todos los ángeles y es considerado de mayor rango. Claro, como es lógico. Este papel de defensor de Israel le lleva a intervenir en los momentos más difíciles de los principales personajes bíblicos, salvándolos o intercediendo por ellos. Por ejemplo, Miguel fue el encargado de salvar a Lot de perecer de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando Abimelech, rey de Gerar, pretendió tomar a Sara como su mujer, creyendo que no tenía marido, Miguel fue enviado o fue el que se encargó de evitar que el rey la tomara como esposa. Este mismo Malach salva a Jacob en muchas ocasiones. La primera vez cuando Labán, tras enterarse de la huida de Jacob, sale en su persecución para matarlo. Miguel lo evita. Le habló en un sueño y le dijo, cuidadito, me toca a Jacob, cuidadito, no me le vaya a faltar el respeto. Eso, en palabras nuestras, eso fue lo que el ángel le dijo a Labán. ¿Ok? Cuando Esaú sale al encuentro de Jacob para batirse con Miguel, Miguel se bate con Jacob durante la noche. Miguel se hace cargo de Asenet, la hija de Dina, y Siquem, cuando los hijos de Israel deciden lavar el honor del pueblo. Este también aparece para acompañar a los 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno de fuego. ¿Ok? Y aparece junto a ellos para sorpresa del rey Nabucodonosor. ¿Ok? También Miguel es el que le habla a Joseph, el esposo de Miriam, para que salgan de Egipto, cuando el rey quiso matar al niño. Y también le habla después, cuando ya había muerto Herodes, le dice que ya puede regresar, que ya ha muerto el que procuraba la muerte del niño. Bendito el Eterno. O sea, Miguel, hermanos, yo creo que es el ángel que más trabajo tiene, porque está esparcido por todo el mundo, ayudando, cuidando, intercediendo por aquellos quienes son los herederos de la salvación. Es el que allá en Israel, cuando los de la Franja de Gaza tiran bombas y misiles, él hace que esos misiles caigan en las mangas, en un monte, en un hueco, en una piedra, en otra parte, y no haga daño a los israelíes. Es el que hoy en día está actuando también cuando los pueblos se levantan en contra de Israel para hablar maldades, mintiendo en contra de los hebreos. Él está ahí para defenderlos, para hablar a favor de los que han de ser herederos de la salvación. Bendito sea su nombre. Muy bien. Vamos a hablar ahora acerca de una criatura, de un ser o de un nombre que se llama Metatrón. Metatrón. Este ángel aparece retratado en los textos rabínicos como uno de los más importantes, pese a que su presencia es escasa. Solo es nombrado en 5 ocasiones, 3 en el Talmud y 2 en los Midrashes, en los Midrashim. Metatrón. La importancia de Metatrón, que es un título, radica en su gran poder, el cual puede provocar que algunas personas le confieran una naturaleza divina o lo confundan con el mismo Elohim. Su nombre tiene el mismo valor numérico de uno de los nombres de Elohim, Shaddai. Esta equivalencia
puede crear confusión sobre la naturaleza de Metatron. La suma de las letras de Metatron es 314, lo mismo que la suma de las letras del Shaddai, o sea, el Todopoderoso. Las discusiones rabínicas acerca de mesiánicas frecuentemente pudieran sonar caprichosas o irracionales. Se hacen referencias mesiánicas de una forma muy enigmática, casuales en la literatura talmúdica o midrásica, pero probablemente aún más en el Zohar, un comentario místico sobre el Pentateuco. También el retrato de Mashiach en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, contiene aspectos que son inexplicables desde el punto de vista exclusivamente histórico, profético. Incluso Pablo habla acerca del misterio de Mashiach, que dice que había estado oculto desde los siglos y edades, o cuando dice desde tiempos eternos. O sea, este nombre, Metatron, que luego se derivará en Metratronón. Ustedes saben, hermanos, que en la escritura, en los salmos, en Daniel, en Eclesiastés y en algunos libros proféticos, menciona nombres, títulos acerca de Yahweh o acerca del Mesías, que es lo mismo. Entonces, cuando se habla de este nombre, Metatronón o Metatron, perdón, se está hablando de uno de esos títulos o nombres que son mencionados en las escrituras. Lo que ocurre es que hay mucha gente que no le presta atención, lo toma como algo normal, como algo trivial, estos nombres, entonces no se detienen a investigarlos, a escudriñarlos o averiguar acerca de estos nombres, pero nosotros sí nos enfocamos en averiguar, e investigar, en saber por qué esos nombres, por qué esos títulos. ¿Ok? Y también los sabios y los rabinos, también ellos se han dado a la tarea de averiguar esos nombres y de crear discusiones rabínicas respecto a esos nombres tan particulares y tan especiales. Entonces, por eso se hace mención en la literatura talmúdica acerca de muchos nombres del Eterno. Igualmente en el Zohar, también ahí se habla mucho de eso. Pero Pablo no fue ajeno a estas cosas. Ahora, yo quiero, hermanos, que nosotros miremos algo y entendamos algo de que cuando uno lee los escritos paulinos de Pablo, se podría considerar también, o se podría llamar los escritos de Pablo como los escritos rabínicos, los escritos rabínicos de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo también entra en estas discusiones mencionando palabras, mencionando textos, mencionando cosas, hermanos, impresionantes, ¿ok? Que si usted los complementa con los escritos rabínicos, Pablo también se podía considerarse o ser llamado un rabino. Por eso hay algunos escritores mesiánicos que hablan de Pablo, pero lo llaman, por ejemplo, yo tengo un libro acá que se llama Pablo el Rabino, o los escritos de Pablo el Rabino. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, un texto rabínico de Pablo, Colosenses 1:26. Colosenses, o
sea, yo espero que usted me haya entendido, porque estamos entrando en algo completamente nuevo a nivel de expresión de palabras referente a los escritos de Pablo, porque es que como el cristianismo y el catolicismo separó todo, puso Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y todas esas cosas, pero uno mirando bien las cosas y analizándolas bien, uno se da cuenta que los escritos de Pablo, las mismas palabras de Yeshua, porque es que Yeshua no vino a traer una religión nueva a la tierra, él vino fue a ratificar la Torá y a cumplir muchas profecías que estaban escritas en el Tanakh. Pero que Jesús haya venido aquí a traer un grupo nuevo, una religión nueva, un evangelio nuevo, no. Jesús no vino a traer nada nuevo. Él vino fue a ratificar la Torá. Por eso cuando él dijo, todo está cumplido. ¿Qué fue lo que dijo él esas últimas palabras en el madero? Todo está cumplido. A lo que él vino. ¿Ok? Él vino a muchas cosas. Y esas cosas ya estaban profetizadas en los salmos, en la Torá, en los profetas. Todo estaba profetizado. Lo que él iba a hacer y lo que él iba a decir también, en parte. ¿Ok? Por eso, cuando se habla, por ejemplo, a nivel rabínico, se dice que Yeshua, que cuando viniera el Mesías, el Mashiach, él iba a cambiar la Torá. Así decían los sabios, que él venía y él iba a cambiar la Torá. Cuando vemos nosotros lo que ellos no entendieron bien, ellos sí vieron las profecías acerca de esto. Entonces ellos entendieron como que Yeshua iba a venir a cambiar la Torá, pero Yeshua no vino a cambiar la Torá, vino a ratificar la Torá. Por eso él dijo, oísteis que fue dicho, no matarás o no asesinarás, mas yo digo, el que odia a su hermano, el que lo mira con odio o dice palabras graves contra él, será culpado de homicidio, como si lo hubiera matado. O sea, él vino y profundizó la Torá, pero no vino a quitarla, vino a profundizarla más. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, Yeshua vino y trajo palabras más profundas acerca de la misma Torá. ¿Ok? Todo eso está ya en Mateo 5, 6, 7 y 8. Ahí está todo. Ahora, Pablo, en sus escritos, él escribe y habla como un rabino. ¿Ok? Y dentro de esos escritos él sienta cátedra, o sea, enseñanza, muy profunda, por cierto. Por ejemplo, en Colosenses 1:26, mire lo que dice. Pero vamos a leerlo a partir del verso 25. De la cual yo llegué a ser ministro según la administración de Elohim, que me fue dada para con vosotros, a fin de que proclame plenamente la palabra de Elohim, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero ahora manifestado a los santos, a quienes quiso Elohim dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los goy, entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, esperanza de gloria. Esperanza de gloria. Entonces él aquí está hablando de un misterio que estuvo oculto desde los siglos y edades. Usted se acuerda que siempre hemos hablado de que hay dos formas de contar. La primera forma de contar es el año 1, que comienza a partir de Adán, lo que está en la escritura, que para nosotros cuenta 6.000 años. Pero también aquí menciona Pablo, está mencionando las dos formas o los dos tiempos. Primero dice
siglos y edades. Cuando habla de los siglos, está hablando de lo que tenemos hoy en día acerca de cuando se comenzó a contar después desde Adán. Pero antes de Adán, ustedes saben, hemos hablado de eso, pasaron muchos años, tiempos, siglos y edades, pero en esa época no se contaba años porque se empezó a contar a nivel de días y años, fue a partir de Adán. Antes de Adán se les llama edades o tiempos antiguos, o hay muchas formas que uno cuando lee los textos uno entiende de qué está hablando. Uno entiende de qué está hablando. Y en este caso aquí Pablo lo está haciendo también. Dice, verso 26, el misterio oculto desde siglos y edades, pero ahora es manifestado a los santos. Ok. Luego en 1 Corintios capítulo 2, verso 7, dice, sino que hablamos sabiduría de Yahweh en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí está mencionando los tiempos antiguos, antes de los siglos, o sea, antes de Adán. O antes de que se comenzara a contar. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, por ejemplo, nuestro calendario, el calendario gregoriano o romano, es un calendario que se comenzó a usar numéricamente a partir de Yeshua. Por eso estamos en el año 2021. 2021. Pero cuando usted va al calendario hebreo, el calendario hebreo está en el año, te lo voy a decir, el año 5000. Ya usted ve que es diferente. En el año 5000. $782. 5782. O sea que el calendario hebreo sí está contando desde Adán. Sí está contando desde Adán. Existe una discrepancia en este calendario hebreo de una pérdida como de 200 a 300 años que ocurrieron durante un exilio, que hubo una discrepancia entre los sabios, entonces se perdieron aproximadamente unos 200 a 300 años. Si nosotros le sumamos, pongámosle 200 años a los 5700, serían 5900. O sea, a las puertas de entrar a un 6000 años. O al final de los 6000 años. ¿Qué quiere decir esto? Que usted sabe que el día 7 es el gran Shabbatón. O sea, el milenio. ¿Ok? El milenio. Baruch Hashem. Muy bien. Romanos 16, verso 25. Dice, pero ahora que ha sido manifestado por medio de las escrituras proféticas, según el mandamiento del Elohim eterno, se ha dado a conocer a las gentes para que obedezcan a la fe. Ahora, pero vamos al verso 25. Verso 25 dice, al que puede fortaleceros según mi palabra, según mi evangelio, y la proclamación de Yeshua el Mesías,
según la revelación del misterio que fue guardado en silencio desde tiempos eternos. Aquí sí no menciona siglos. O sea, aquí no menciona de Adán para adelante, sino desde tiempos eternos. O sea, aún antes de la creación de los cielos y de la tierra. Yo quiero, hermanos, que nosotros, como decía el hermano Freddy, open mind, mente abierta. Porque de verdad para uno leer la escritura y entender la escritura necesitamos open mind, mente abierta. ¿Por qué? Porque la escritura nos habla de tiempos eternos antes de la creación del cielo y de la tierra y de todo lo que hay dentro de ellos. ¿Qué quiero decir yo con esto? De que nosotros, hermanos, debemos de tener esa misma mentalidad de Torá y de Tanakh y la mentalidad del eterno, en el sentido de lo que es la eternidad y en el sentido de lo que de mirar o de trascender más allá de lo creado, más allá de los principios de la creación y aún después de lo creado, o sea, el fin de los tiempos. Porque ustedes saben que esta creación va a ser destruida. O sea, nosotros sabemos que todo este sistema de cosas se va a acabar, todo tiene su fin y va a ser destruido. Entonces, pero como nosotros tenemos la esperanza y la fe y la convicción y la certeza de otra creación, cielo nuevo y tierra nueva, así mismo debemos de mirar hacia atrás. De que antes de que el Eterno creara este sistema en el que nosotros estamos viviendo, también hubieron otras creaciones. Hubieron otras creaciones. Los sabios dicen que el Eterno las decantó. O sea, no le agradaron y las destruyó. Eso está en la escritura. Algunos textos aislados dan a entender eso de cosas que fueron destruidas en la antigüedad, antes de Adán. Porque debemos de entender, por ejemplo, de que antes de que el Eterno pusiera a Adán y creara a Adán a su imagen y semejanza, ya existían otras criaturas. No, criaturas no, criaturas. En una forma salvaje. Y que venían desde tiempos muy memorables hacia atrás. Pero antes de esas criaturas existió la época de los dinosaurios. Porque primero no fueron esas criaturas, sino los dinosaurios. Y antes de los dinosaurios hubieron otro tipo de animales también, pero todos fueron siendo decantados. La época de los dinosaurios pasó. Después viene la época de los hombres salvajes, o sea, los de seres, de criaturas en forma salvaje. Ya cuando esa época de las criaturas salvajes se estaba terminando, viene la creación de un ser, de una criatura que fue creada a imagen y semejanza del Eterno, no en estado salvaje. ¿Ok? No en estado salvaje. Por eso es que Adán, cuando es creado, él no aprendió inteligencia, él fue creado con inteligencia. Claro, estamos hablando de una inteligencia para esa época, porque no vamos a ver a Adán no hablando por celular o pensando en internet y todas esas cosas, no. Estamos hablando, cuando hablamos de inteligencia, estamos hablando de una criatura, de un ser, de una persona con inteligencia y con discernimiento y con la capacidad de crear, de hacer.
de desarrollar las cosas. Por eso aquellas criaturas salvajes no tenían esa inteligencia porque no estaban creados a imagen y semejanza del Eterno. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, es bueno y muy importante, hermano, nosotros tener esa mentalidad bíblica en esos términos de eternidad, como dice Pablo, desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, no hay un principio, no hay un fin. Y nosotros, al entrar en este camino, en esta fe, en esta esperanza, entramos a formar parte de esa eternidad. ¿Cómo lo va a hacer el Eterno? No sabemos. Pero que vamos a ser seres ya no con un concepto de eternidad, sino viviendo el concepto de la eternidad, siendo eternos. ¿Ok? Que es complicado. Hablar de la eternidad ahora es complicado, pero yo quiero que, como estamos hablando de los ángeles, porque los ángeles no mueren. Claro, los ángeles sí tuvieron un principio, que fue el día de la creación. Más exactamente el segundo día fue que los ángeles fueron creados. O sea, que los ángeles, hermanos, en cierta forma, ojo con esto, en cierta forma, tienen algún parecido a nosotros en cuanto a ciencia y en cuanto a concepto de creación. Pero a nosotros, al ser creados a imagen y semejanza de Hashem, sí se nos dio desde que nacemos, sí se nos dio ese concepto y esa esperanza y esa forma de pensar en una eternidad. O sea, la eternidad para nosotros no va a ser una sorpresa. Aunque estamos acostumbrados a ver gente que se muere y no lo volvemos a ver, etcétera, etcétera. Hay personas que usted sabe que ya se fueron y eso puede ocasionar en nosotros una presión de mortalidad, ¿no? Un concepto de mortalidad. Pero esa mortalidad o ese concepto es bueno que nosotros lo tengamos claro, es un concepto de mortalidad en la carne. Pero el alma, el ruach, el espíritu, el aliento de vida, el ser pensante, no muere. No muere. Ahora, ¿por qué? Aquí vamos a entender algo. Uy, se nos va a ir el tiempo. ¿Por qué nosotros podemos, a través del Mesías, tener una mentalidad muy alta? Vámonos para el libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Verso 4. Pero vamos a leer el verso 3. Dice, hablando de Yeshua, dice, quien siendo el resplandor de su cabod, la imagen misma de su substancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Nombre. Nosotros nunca fuimos criados, hermanos, con el asunto de los nombres. Usted sabe que el nombre de una persona a nivel bíblico determina su carácter y su comportamiento y su gloria o su caída, como sea el nombre. Nosotros nosotros fuimos criados en una cultura muy diferente, donde los nombres a las personas, a los niños, se les daba de acuerdo a la moda
al actor de moda o al deportista de moda, etcétera, etcétera. Entonces, y que suene bonito. Pero en el mundo bíblico a las personas se le ponía un nombre a un niño o a una niña, reservando el deseo de sus padres. Para ese niño, para esa niña, le ponían un nombre. ¿Ok? Pero ya, mire que esos nombres le ponían a los niños, era de acuerdo al deseo de los padres sobre ese niño. Y tan es así, es importante el asunto de los nombres, que mire que el Eterno mismo intervenía a veces cuando iban a ser algún niño, el mismo Eterno le decía a los padres, ese niño que van a ser, llámelo fulano de tal, llámelo Samuel, llámelo Johanán, llámelo Yeshua, llámelo de esta manera. O sea, él mismo intervenía. ¿Por qué? Porque él sabía que ese niño o esa niña que iban a ser iba a tener una misión muy importante en el planeta Tierra. ¿Ok? Y es porque el nombre determinaba la misión o lo que iba a ser la persona. Pero también, aparte de eso, los nombres eran nombres de autoridad divina. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que está hablando aquí el escritor a los Hebreos dice, hablando de Yeshua, dijo, fue hecho superior a los ángeles por cuanto heredó un nombre más excelente que el de los ángeles. Y los nombres que tienen los ángeles no son cualquier nombre. Ustedes ahorita estuvimos mirando algunos nombres de unos ángeles que son nombres, hermanos, impresionantes. Araquim, Aramiel, Cocabiel, Tamiel, Barajiel, Ajael, Armaros, Ananiel, Saquilé, Samsapeel, Satariel, Tauriel. Y los nombres de los ángeles principales, que son Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Saraquiel, Gabriel y Remeiel. Si uno se pone a mirar los significados de estos nombres, son significados poderosos, hermanos. Por ejemplo, Rafael. Este nombre Rafael es el ángel de la sanidad. No es salvación, sino es sanidad. El que trae el encargado de sanar. Porque eso es lo que quiere decir ese nombre. Yahweh es mi sanador. Eso es lo que quiere decir Rafael. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, mirando el texto de los Hebreos, porque este capítulo 1 solamente habla de los ángeles, pero habla de que Yeshua es superior a los mismos ángeles. Ahora, ¿a dónde es que vamos con esto? Si nosotros somos el cuerpo del Mesías, ojo, si nosotros somos el cuerpo del Mesías, siendo en este momento mortales a nivel de cuerpo físico, pero inmortales a nivel de promesa y al estar unidos con Yeshua, entonces por eso nosotros desde ahora debemos de tener una mentalidad, hermanos, no mortal, ni fatal, ni de fatalidad, sino una mentalidad de seres, de personas que somos conscientes que a través de nuestra fe, a través de nuestra práctica de la Torá, de nuestra vida de Torá, vamos a alcanzar no la inmortalidad, porque hablar de inmortalidad es como hacer una comparación entre muertos y vivos. Hablar de eternidad, de ser eternos juntamente con el Mesías. Cuando uno ve a los apóstoles en sus escritos, loar, hablar esas maravillas
con esos títulos tan impresionantes del Mesías, de verdad, ellos saben por qué lo están diciendo, nosotros de pronto no lo sabemos o no lo hemos entendido todavía. Ellos están loando a Yeshua, al Mesías, porque están reconociendo el milagro que Él ha obrado en nosotros a través de la esperanza y a través de la Torá, en formar parte de lo que es la eternidad, hermanos. Formar parte de lo eterno, de la eternidad. ¿Ok? Por eso no podemos ser tan fatales, tan fatalistas. A veces con los problemas, con todo eso, eso nos da fatalidad porque estamos montados en la carne, en este cuerpo mortal, pero nuestra mente debe de ir más allá. Open mind, de ir más allá. Eternidad. Eternidad. ¿Ok? Bueno, vamos a parar acá, hermanos. Vamos a parar acá. Vamos a orar. Yo voy a marcar aquí